Bienvenidos, mis hermanos de Escuela Dominical, a nuestro tema de Mateo y el Reino de Dios. Bien, en esta lección vamos a revisar de manera breve cómo están estructurados los temas de Mateo en su Evangelio. Algo medio engorroso porque hay muchos temas y subtemas, pero lo vamos a hacer lo más simple posible para que podamos comprender cómo está estructurado. Veremos que Mateo habla del Evangelio del Reino, habla de la propagación del reino, habla de las señales y parábolas, también de la fe y la grandeza, y también de la oposición presente y victoria futura. Comencemos con el Evangelio del Reino. Esta parte comienza en Mateo capítulo 3, versículo 1 y finaliza en Mateo 4, 25. Son dos segmentos que se hablan aquí. Primero, el rey mesiánico había llegado acá a la tierra, y el segundo punto, que había traído el reino de los cielos acá. Muy bien, esto del rey mesiánico consta de 7 partes. La primera parte va del capítulo 3, versículo 1 al 12. Y aquí Mateo describe cuando Juan el Bautista anunció que el Mesías de Dios vendría pronto y bautizaría a sus fieles con el Espíritu Santo. Este relato continúa hasta el bautismo de Jesús. Muy bien, la segunda parte. En esta segunda parte vemos que Satanás cuestiona el papel de Jesús como el Mesías. Se encuentra en Mateo 4, 1, 11. 3 veces tentó a Jesús para que fuera el Mesías sin sufrimiento. Usted lo recuerda, esto fue cuando Jesús fue a los 40 días al desierto. La tercera parte tiene que ver cuando Jesús comienza el ministerio. Él comienza a predicar el Evangelio del Reino y comienza diciendo en Mateo 4:17 lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero para ampliar lo que estamos hablando, vamos con este video. El reino de los cielos es usado en el Evangelio de Mateo, y solamente en el Evangelio de Mateo, creo que como un sinónimo del reino de Dios. Estoy de acuerdo con la mayoría de académicos que dicen que no hay diferencia entre ellos. El hecho que es descrito por Jesús de que está cerca, o como algunos traductores lo tienen a la mano, indica que el reino de Dios de los últimos tiempos, en cierto sentido, ya ha venido en la persona y obra de Jesús. Pero hay un sentido en el que todavía aguarda su cumplimiento. El término técnico es consumación, la cual sucederá en la segunda venida de Cristo. Así que los cristianos viven en algo así como, para usar una frase técnica, una existencia dialéctica. Tienen un pie en el reino de Dios del final de los tiempos, pero hay otro pie que aún no está dentro del reino de Dios del final de los tiempos. Y una gran parte del reto del discipulado cristiano es negociar en términos de vida y decisiones de vida. Y como pensamos acerca de la vida, que significa que el reino de los cielos ya está aquí, en cierto sentido, y que significa, por otro lado, que no ha aparecido completamente. Bendito el Señor. Perfecto, muy bien. Mire, con lo que acabamos de hablar sobre el reino de los cielos, podemos decir que la cuarta parte de esta división que les decía que eran 7, nos habla sobre el llamado a sus discípulos. La quinta parte habla de cómo Jesús viajó por Galilea enseñando y sanando a multitudes. La sexta parte habla e ilustra a Mateo las enseñanzas de Jesús. Y la séptima y última parte ilustra las sanidades que él llevó a cabo. Muy bien, eso en cuanto a la primera parte. Vamos a la segunda parte, que habla del reino de los cielos. Y esto del reino de los cielos se habla en el Sermón del Monte. Aquí Mateo menciona el reino de los cielos 7 veces. Y es esto del reino de los cielos la parte central. Un ejemplo del Sermón del Monte es la enseñanza de Jesús sobre el adulterio. ¿Qué dice Mateo en 5, 27, 28? Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miren, Jesús está señalando que la obediencia debe comenzar desde el corazón. Y este énfasis que él hace en el corazón de cada uno de los seres humanos
nos hace comprender algo. Jesús nos enseña algo más allá de esto. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un hijo del reino de los cielos? Muy bien. Y una de las cualidades que nos enseña en esta particularidad de que todo comienza en el corazón, dice que los hijos del reino de los cielos, los que seamos hijos del reino de los cielos, debemos ser mansos. También nos enseña que debemos tener hambre y sed de justicia. También nos enseña a ser limpios de corazón. Y también Jesús nos exhorta a ser justos. Mateo dice en 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos y es perfecto. Podríamos decir que esto nos desalienta. ¿Cómo podemos como seres humanos ser igual a nuestro Dios? Pero Jesús se aseguró de que los fieles también tengamos esa bendición de pertenecer al reino de los cielos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nos explica esto? Mire, las bienaventuranzas tiene 8 bendiciones. Estas 8 bendiciones están divididas de la siguiente manera: 6 para cuando el reino de los cielos venga y 2 bendiciones, la primera y la última, que bendice al pueblo fiel. ¿Qué dice? Mateo 5:3-10. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, ahora hablemos de la propagación del reino como el segundo tema. La segunda sección de este evangelio va desde Mateo 8:1 hasta 11:1 y habla sobre los milagros y las reacciones que hubo de esa audiencia. Miren, ¿cómo sabemos a través de los milagros que el reino estuvo aquí? Exactamente porque Jesús ejerció poder sobre la enfermedad. Jesús ejerció autoridad sobre la muerte. Jesús ejerció autoridad sobre la naturaleza. Y también Jesús ejerce su autoridad sobre Satanás. Tenemos muchos versículos sobre esto, pero cuestión de tiempo no lo vamos a ver. Un tema que también Mateo trata en esta sección es el llamado que le hizo Jesús a él. Muy bien. Ahora, Mateo también relata las reacciones que hubieron de parte de la audiencia ante el poder de Jesús. Y vemos que si leemos detenidamente, vamos a encontrar que había mucha gente que se encontraba sorprendida por lo que hacía Jesús. Y puede ver en Mateo 8:27, 34, Mateo 9:8, 26, 31, 33. Pero también le temían a Jesús por lo que hacía, como vemos en Mateo 8:34. O también se horrorizaban, como vemos en Mateo 9:3. O personas también que se opusieron, como apreciamos en Mateo 9:34. Mateo hace lo siguiente, cierra los milagros de Jesús describiendo la compasión que tenía Jesús por su pueblo y por las multitudes. Y comienza este versículo diciendo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí me quedo. Lo que quiero que usted comprenda es que Jesús sabía la razón por la cual mucha gente de su pueblo no lo aceptó con el Mesías. El pueblo había sido maltratado por el imperio, maltratado por los sacerdotes de ese tiempo, pero también por aquellos líderes que los habían instruido sobre la palabra. Muy bien, aquí hay un segundo punto que vamos a ver, emisarios del rey. Esto se refiere a la gran comisión a los discípulos. Jesús comienza a expandir su reino. ¿Y cómo lo hace? A través de empoderar a sus 12 discípulos, entregándoles el poder y el Espíritu Santo para que puedan cumplir esa misión como Él lo había hecho. Leemos en Mateo 17:8, dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Hermoso, poderoso. Jesús preparó a sus discípulos antes de decirles, vayan a pelear. No era fácil cumplir esa misión, por eso les preparó y les empoderó. Pero también les prometió que su ministerio sería bendecido por Dios,
Por eso Mateo 10:39 nos dice lo siguiente: en aquella, y el que halla su vida la perderá. Mire, el que halla su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Muy bien, ahora sí vamos a la tercera parte, que es señales y parábolas. Esta tercera sección, Mateo continúa con la presentación de Jesús y su reino por medio de señales y también parábolas. Este texto va desde Mateo 11:2 hasta 13:53. Y revisemos lo que es esto de las señales y reacciones. En este relato, Mateo, las señales que da él era el testimonio de que el Hijo de Dios y el reino de los cielos estaban presentes, corrigiendo las falsas expectativas que tenía el pueblo judío, que no había creído en él, sobre la llegada del reino. Miren, esta parte se divide en 5 secciones. La primera, cuando Jesús afirma a Juan el Bautista que a través de sus señales estaba demostrando que él era el Mesías. La segunda, que está en Mateo 11, 20, 30, donde Jesús advierte a los que no se habían arrepentido, pese a sus señales, les advertía que tengan cuidado, que vuelvan a creer en él. Miren qué amoroso que era Jesús. Les estaba advirtiendo, pero también a los que creían les estaba ofreciendo descanso. Qué hermoso. Así lo escribió Mateo en 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En cuanto a las reacciones del pueblo, esto es muy importante. Podemos ver la de los fariseos, que tenían una reacción pero de rechazo. Acusaron a Jesús de usar el poder de Belcebú para hacer lo que estaba haciendo. Y también su hipocresía, haciendo ejercicio de su hipocresía, pedían a Jesús otra señal, que les dé más señales. Pero Jesús les advierte y les dice que recibían la señal de Jonás. ¿Cómo que la señal de Jonás? ¿Cuál era esa señal? Así como Jonás salió del gran pez después de 3 días y llevó la palabra de Dios al pueblo de Nínive, la resurrección futura de Jesús después de 3 días llevaría al arrepentimiento a mucha gente más. Bien, perfecto. Ahora sí hablemos de las parábolas del reino. El registro de Mateo cuenta parábolas de Jesús en 5 segmentos. Usted, si ha leído, va a recordarlo. Y si no, vamos a revisarlo. La primera es la palabra del sembrador. La segunda es la palabra de la cizaña. La tercera es la parábola de la semilla de mostaza. La cuarta es el tesoro escondido y la perla. Y la quinta es la parábola de la red. Ahora, ¿qué sentido tenían esas parábolas? Y es que fueron diseñadas para corregir malentendidos y explicar sobre el reino de Dios. Muy bien, ahora hablemos de la fe y la grandeza. Comienza esta sección en Mateo 13:54 y se extiende hasta Mateo 18:35. Y son 2 temas puntuales que se hablan aquí: el rechazo a la fe de Jesús y la grandeza de la familia del reino de Dios. Muy bien, vamos a hablar del rechazo a la fe de Jesús. En esta sección va desde Mateo 13:54 hasta Mateo 17:27. Son 13 episodios, pero por cuestiones de tiempo solamente vamos a ver algunas referencias. Y la primera que vamos a ver es cuando Jesús fue a su pueblo natal, a Nazaret. Allí fue rechazado. Todos lo hemos leído y sabemos que fue rechazado por la gente de su pueblo. Pero también tenemos cuando Jesús alimentó a las 5,000 personas. Miren, ahí los discípulos no entendían lo que estaba diciendo el Señor y más bien se pusieron asustados a decir, pero si no tenemos mucha comida, ¿qué podemos hacer? Síntomas de falta de fe. La tercera es cuando Jesús caminó sobre el agua. Aquí nuestro gran personaje Pedro le dice, puedo ir hacia ti. Y Pedro comienza a caminar. Y cuando siente el miedo, ¿qué hace? Se comienza a hundir.
En el versículo 31, ¿qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? También encontramos episodios que se complementan. Por un lado tenemos la confesión de fe de Pedro en Mateo 16, 13, 20, donde Pedro le dice, tú eres el Cristo viviente, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo alaba, lo bendice a Pedro por su fe. Pero acto seguido, inmediatamente, lo llama y le dice, apártate de mí, Satanás, cuando Pedro se oponía de alguna manera a lo que Jesús les había contado, que iba a Jerusalén a sufrir y a morir. Entonces, miren, Mateo menciona todos estos hechos y también hace una excepción en cuanto a la fe a la mujer cananea, pero lo hace con un interés, y es resaltar para todos los cristianos y seguidores de Cristo la necesidad de tener una fe verdadera en Jesús. Muy bien, ahora hablemos de la grandeza de la familia del reino. Este tema, Mateo comienza con una pregunta clave. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Esto está en Mateo 18:1. Jesús responde a esta pregunta con instrucciones, con ilustraciones y con parábolas en 4 partes. La primera nos enseña a que debemos aprender a vivir en humildad como niños. La segunda, a cuidar a los débiles. Así lo dijo Jesús en Mateo 18, 10, 14. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Miren, qué hermoso. Muy bien, pero también nos enseña que tratemos con amor a las personas aún cuando el pecado interfiera en nuestras relaciones. Mire lo que nos enseña el Señor. Otro tema que también vemos aquí en el cuarto es que perdonemos de la misma manera que el Padre Celestial nos perdona. Mira, Dios nos da muchos dones para superar estos inconvenientes, pero hay 2 importantes, la perseverancia y la paz. Y lo más importante, el don más hermoso, es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a revisar la oposición presente y la victoria futura. Esta 5ª sección del Evangelio describe la oposición presente contra el reino de los cielos y la victoria futura de Cristo. Va desde Mateo 19:1 hasta Mateo 22:46 y muestra cómo Jesús enfrentó la oposición en su momento aquí en la tierra. En Mateo 19:1, 20-16, Jesús enfrentó la oposición en Judea. Y allí tuvo que lidiar con los famosos fariseos y con la pregunta del divorcio. Pero también sufrió críticas en relación a los temas de la riqueza y el poder. A partir de aquí comienza una oposición más intensa, y Mateo relata que la oposición fue intensificándose hasta convertirse en hostilidad. ¿Qué resulta? Que los fariseos bandidos hacían preguntas pero muy rebuscadas para tenderle a Jesús trampas. Mateo esto lo relata en 22:15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Así eran los fariseos. Por su parte, mire, Jesús desafió a los líderes judíos, tal como vemos en las parábolas de los 2 hijos, de los ladrones malvados y el banquete de bodas. Esto está en Mateo 21:28, 22:15. Muy bien, pero por momentos, recuerde bien, Jesús tuvo una confrontación frontal, como cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas. Esto está en Mateo 21:12-16. Y también hizo algo más, reprendió a sus opositores en Mateo 23:15, cuando les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para ser prosélito? Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Miren cómo le hablaba a Jesús. Con estos antecedentes, Jesús advierte a sus discípulos que alcanzarían la gloria después de una vida humilde y de sufrimiento. Miremos un ejemplo. Mateo 20, 26, 28 nos dice, el que quiera hacerse más grande que vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, esto nos puede sonar extraño. El reino de los cielos sonaba extraño. ¿Y por qué? Porque los seguidores estaban sufriendo y el mismo rey iba a ser muerto, crucificado a manos del mismo pueblo. Qué extraño. Pero miren, el siguiente episodio se encuentra cuando Jesús iba para Jerusalén. Y aquí también se relata su entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente segmento de oposición está en Mateo 21, 12, 22, 46. Jesús enfrenta una oposición dentro de Jerusalén, fuera de Jerusalén y también en el mismo templo. Miremos algunos ejemplos de lo que Jesús hizo. Echó a los cambistas de dinero, contó parábolas acerca del juicio venidero de Dios, explicó acerca de los impuestos para el César, habló de la resurrección de los muertos, también del mandamiento más importante y declaró que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús lidió, miren, pero de una manera tan perfecta con sus oponentes que Jesús describe lo siguiente. Que Mateo describe lo siguiente. Mateo 22, 46 describe lo siguiente. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Ahora hablemos de la victoria futura. Esta sección se extiende desde Mateo 23:1 hasta Mateo 25:46 y Jesús describe la victoria del reino de los cielos. Comienza con el anuncio de los 7 lamentos contra los oponentes de Jesús, que se encuentra en Mateo 23:1-38. Luego comienza con el discurso que se enfoca en los fariseos. Él les reclamaba sobre sus falsas enseñanzas, sus conductas abusivas hacia el pueblo de Dios y también sobre su hipocresía. Y cerca del final viene un discurso hermoso. Jesús hace un resumen sobre sus sentimientos hacia Jerusalén en Mateo 23, 37, 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. La próxima sección es de los del Sermón del Monte de los Olivos y se encuentra en Mateo 24:1 a 25:46 y está dividido en 3 segmentos. Primero, los dolores de parto que se vive en esta época y que aún no se ha manifestado en toda la plenitud, el poder y la gloria de Dios. El segundo, el que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes y el reino de los cielos llegará en todo su esplendor y gloria. El tercero, que Dios nos manda a través de Jesucristo a esperar con diligencia el día de la gloria venidera, porque nadie sabe cuándo será. Miren, hasta aquí lo que es la estructura y los temas de manera simplificada. Ahora, hablemos sobre el discurso que acompañaba a esta estructura. Muy bien, el discurso que acompaña en la 5ª sección del Evangelio es la siguiente. Mateo escribe que los líderes judíos rechazaron a Jesús y planeaban matarlo. Pero Jesús les enseñó que el mundo no podía detener el triunfo del reino de Dios. Y explica que Jesús vendrá otra vez con gran poder y gloria. Traerá su reino en toda su plenitud y premiará a su pueblo fiel con las bendiciones del reino. La parte final de este evangelio se extiende hasta Mateo 26:1 hasta Mateo 28:20. Y Mateo describe la culminación del ministerio de Jesús, el rey mesiánico. ¿Por medio de qué? Su arresto, su crucifixión y su resurrección. Mire, mi hermano, pueda que parezca enmarañado, pero todo el propósito se simplifica en que Mateo quiso resaltar que el Rey de los cielos había llegado a la tierra y que el reino de los cielos se había establecido aquí en la tierra. Debemos rescatar
la identidad judía de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo tuvo una expresión justamente en lo que escribía: el reino de los cielos, no el reino de Dios, por respeto a la dignidad del nombre de Dios. Gracias, mis hermanos, y nos vemos en la próxima lección. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor, Señor, tu amor será por siempre y siempre. No cambiará. Gritaré, 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 porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, no hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos. Glorioso,
amén. Toda la gloria y toda la honra a nuestro glorioso Salvador, a nuestro Padre eterno. Amén. Bienvenidos al culto dominical a Soma. Es un tiempo hermoso para compartir con usted, así que bienvenidos, bienvenidos a este tiempo de celebración a nuestro Dios Todopoderoso. Sabe que aquí tenemos ya listo también los elementos para la Santa Cena. Usted también prepare su corazón, prepare a su familia, prepare el pancito, prepare el vino para luego compartir con ustedes este momento hermoso de la celebración de la Santa Cena. Así que bienvenidos a todos a este tiempo hermoso de culto a Soma. Bienvenidos, sí, mis hermanos, y cómo no darle gracias. Mateo 14:20 nos dice, y todos comieron hasta quedar satisfechos. Y esa es la invitación que nos hace el Señor en esta celebración, para que usted salga satisfecho de esa palabra de nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué le parece si nos alimentamos ya de la palabra y vamos al Salmo 119? Usted tome su Biblia, busque el Salmo 119 y lo vamos a leer desde el versículo 9 al 16. Bendito el Señor, y escuche bien lo que nos dice el Señor en esta palabra. Salmo 119 del versículo 9 al 16. ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado. Me regocijo en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a una alabanza hermosa al Dios que adoramos. Al único que es digno de recibir toda gloria, todo honor y toda alabanza. Ese eres tú, Señor. Fuimos creados para su gloria. Te adoramos, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Solo a ti, Señor, solo a ti, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre
Tuya es toda la gloria, Señor. Tuya es toda la honra. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que han derrotado la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti, Señor, nuestra adoración. Solo tú, Señor, eres digno de recibir toda gloria, toda honra, todo honor y toda alabanza. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios fiel. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande eres tú, Señor. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto, cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo
reposo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad, Señor. Aleluya, bendito Señor. Yo no sé si usted ha experimentado la fidelidad de Dios en las estaciones de la vida. No sé si usted lo vio en su infancia. No sé si usted ha visto cómo lo ha rodeado en su juventud. No sé si tal vez en la etapa de ser una familia, Dios ha estado con usted bendiciendo y haciendo más de lo que usted hubiese podido hacer en sus fuerzas. Yo no sé si usted en la etapa en la que se encuentra hoy, en la vida adulta mayor, está experimentando el fiel cuidado amoroso provisor de Dios. Si es que es así, solo si es que es así, venga con nosotros y presente un culto de alabanza y de gratitud a aquel que merece de nosotros el reconocimiento por su fidelidad. Dice la canción, nada me falta, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi querido hermano, mi querida hermana, esa es la actitud del oferente. Esa es la actitud de aquel que ha conocido la gracia del Señor y sabe que una vez que ha recibido salvación, lo único que tiene es que agradecer. Lo único que tiene que es recibir todos los dones y riquezas del cielo. Porque Cristo Jesús ganó todo absolutamente para que a usted y a mí no nos falte nada. Venimos entonces a ofrecerle al Señor con gratitud de todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Bendito sea tu nombre. Jamás venimos a ofrecer algo a ver qué ofreces tú. Qué sacrilegio, qué afrenta al Señor. Pedirle más de lo que ya ha dado es simplemente no conocer el inmenso sacrificio que Él hizo para darnos a su Hijo y nosotros queriéndole pedir más cositas. Tenga cuidado, no se deje engañar. Si alguien le dice a usted, ofrende para recibir 3, 4, 10 veces más de lo que ofrenda, eso es negocio. Eso no es una fe de un oferente y un adorador de espíritu y de verdad. Queremos animarle, mi hermano, mi hermana querida, para que sea parte de aquellos que ofrecen al Señor esa ofrenda de gratitud y alabanza según el Espíritu de Jesús, según la verdad de la palabra. Mire, mi hermano, mi hermana, en este momento que vamos a entregar nuestras ofrendas de alabanza y gratitud, yo quiero compartirle un texto bíblico que me causó muchísima curiosidad. Es un texto profético que está en Zacarías capítulo 14, versículo 21. El último versículo con el que cierra la profecía Zacarías. Dice lo siguiente, en aquel día toda olla de Jerusalén, la santa ciudad, y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso. Toda ollita de la ciudad santa, de la sociedad santa, será consagrada, dice el Señor, al Señor Todopoderoso. Y todo el que vaya a sacrificar tomará alguna de esas ollas y cocinará en ellas.
En aquel día entonces, escuche bien, ya no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Iniciamos este tiempo de adoración diciendo, la profecía se cumplió en Jesús. Todos han comido y han quedado satisfechos. Aleluya. Jesucristo inauguró el cumplimiento de todas las profecías, incluyendo la de Zacarías. Pero usted dirá, ¿qué tiene que ver esto de las ollitas y el cumplimiento de la ofrenda según lo que profetiza Zacarías? Sin mancha, sin pecado y en santidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es la ofrenda que presentó Jesús y con él todos sus discípulos. ¿Cuál es esa ofrenda? La ofrenda de obediencia, de que nuestro corazoncito aprenda a hacer la voluntad del Padre y ya no ande buscando hacer su propia voluntad. Mire, el que ofrenda según su propia voluntad, ofrenda pensando en cómo le va a beneficiar a él materialmente esa ofrenda que está dando. Eso es mercader, eso es negocio, eso es marketing. Eso no sirve en el templo y desagrada al corazón de Dios. Dice Zacarías como profeta, y Jesús vivió esa profecía. En aquel día entonces ya no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Esta palabra vino a mí después de una pregunta que me hizo un amado hermana, que es parte de Asomavisión. Me dijo, hermano David, ¿y por qué ustedes no hacen maratónicas? ¿Y por qué ustedes no hacen cepitos para ir cogiendo platita? ¿Por qué ustedes no hacen esas rifas bonitas de los versículos bíblicos? Y en ese instante me cogió en bajada y yo le dije, mi hermana querida, por una sola razón. El Señor nos ha dicho que nuestra misión es publicar su palabra, no andar recogiendo plata. Publicar su palabra y no andar recogiendo plata. Y entonces, ¿cómo se sostienen? El Señor ha dicho, sean fieles y obedientes, porque en la obediencia hay bendición. No en la platica que ustedes dan, en la obediencia hay bendición. En algún momento en la historia de la iglesia decía, de platita y nosotros le damos bendición del cielo. Trampa, mercadería de la fe. De esos hay todavía muchos el día de hoy. Da un poquito y siembra un poquito y verás cómo Dios te da un poquito más. Mercadería. Eso no está bien. Le invito, querido hermano, querida hermana, a renunciar a las ofrendas ritualistas, superficiales, externas de negocios y venga con su corazón rendido al Señor. ¿Cuánto va a dar? Lo que el Espíritu Santo ponga en usted. En estos días, un hermano vino a Somavisión y dijo, el Espíritu Santo puso en mi corazón traerles un pastelito. ¡Qué belleza! Me he sentido tan emocionado de compartir con ustedes y que ustedes oren por mí, que esa oración Dios la hizo realidad. Yo quiero agradecerle al Señor y nos trajo una tortita para compartir con nosotros. Está perfecto. Eso es ofrenda de un corazón agradecido. Mire, el Señor mira todos estos gestos de adoración de un corazón sincero y humilde. Eso ya queda a voluntad suya, mi hermano querido, mi hermana querida. El Espíritu Santo le está hablando a usted en este momento y le está diciendo, ¿vale la pena este ministerio? ¿Será tierra fértil? Yo sé que el Espíritu le está contestando a usted en este momento. Le invito entonces para que podamos traer nuestros diezmos y ofrendas a la presencia del Señor como adoradores de espíritu y de verdad. No más mercaderes en el templo, solo obediencia sincera. Padre poderoso, Señor, la sangre de Jesús ha sido derramada para que nuestros corazones puedan ser limpios y purificados, de tal manera que podamos ofrendar lo que le agrada al Padre. ¡Aleluya! Y a papá no le agrada que nosotros vengamos a sorprenderle con cantidades de billetes o a sorprenderle con tantas cosas que yo puedo dar. Al Señor ya nos ha dicho y nos ha declarado lo que espera que nosotros ofrendemos. Un corazón rendido y humilde, aleluya, que sepas amar la compasión, dice el Señor, que sepas apreciar el camino de justicia, aleluya, y que camines siempre humilde delante de Él. Es lo que queremos hacer, Señor. El resto simplemente es añadidura. Ofreceré, Señor, de conformidad
a lo que el Espíritu ponga en mí. No porque necesite, porque ya tengo con Cristo Jesús todo. Él es mi pastor, nada más hace falta. Aleluya. Mi corazón vengo a ofrendar rendido para ti, Padre Santo, y pedirte en mi oración que todo ministerio como Asoma Visión se mantenga levantando antorcha en nombre de la verdad de la palabra. No permita, Señor, que contaminemos este ministerio con el negocio de la fe, de ninguna manera. Santo Dios, y atrae los corazones de aquellos que gustan ser adoradores de espíritu y de verdad. Con ese corazón presentamos a ti nuestra ofrenda el día de hoy. Amén y amén. Y si usted tiene, mi hermano, el deseo de rendir esa ofrenda al Señor, puede escribir a Somavisión para entregarle a nosotros los números de cuenta. Si quiere hacerlo ya mismo, están apareciendo en su pantalla. Y si no, visítenos a Somavisión, ore con nosotros y juntos depositemos esa ofrenda en el alfolí del Padre. Bendito sea tu nombre, mi Rey. Continuamos, amados. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a alimentarnos de la palabra. Vaya a Juan porque vamos a presentar un video hermoso. Se trata de Juan capítulo 12, desde el versículo 1 al 11. Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, yo quiero compartir con ustedes esta meditación que ha estado recurrentemente y así se ha convertido en un desafío para mi vida, muy especialmente en este año. He venido pensando y he venido esforzándome por cumplir esta disciplina. Sin embargo, este año ha sido mucho más insistente el Espíritu Santo para que yo pueda aún profundizar más en esta disciplina. Y de esta experiencia, que no es mía, es una experiencia bíblica, es una experiencia del pueblo judío y es una experiencia también de todos aquellos que al seguir a Jesús han reconocido que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla en su espíritu y en su propósito original. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y cuál es esa disciplina y cuál es esa ley perpetua que dice además el Antiguo Testamento? La del Shabbat, la del Sabbat. Vamos entonces a meditar un poco más en esto, en esta mañana, en este día, en esta noche, en el momento que usted nos esté mirando. Mire, querido, querida,
Estamos ante la presencia de un decreto divino que resulta que Jesús lo explicó muy bien. Había malos entendidos de parte de la comunidad de fe y malas prácticas, además de los religiosos de la época de Jesús, en cuanto a la práctica del descanso, en cuanto a la práctica del Sabbat. Y Jesucristo dijo un principio que me ha ayudado mucho y espero que a usted le ayude porque es palabra del Evangelio de Jesús. El sábado o el Shabbat se hizo para beneficio del ser humano y no el ser humano para beneficiar a la ley del sábado. Ese principio ya me ayuda mucho a entender lo que Jesús quería compartir y quiero compartir con usted según esa reflexión y el título que el día de hoy quise provocarle a usted la reflexión. ¿Cómo cuidar de un Shabbat? ¿Cómo cuidar de un Sabbat? O cómo cuidarme de un Shabbat. Es que observar y cuidar el reposo, el Shabbat, resulta que al observar y cuidar de cumplir esa ley, ¿sí ve? Naturalmente lo que estoy haciendo es cuidarme a mí mismo, porque el Shabbat Dios lo decretó, lo instituyó para bendición de su pueblo, para bendición de su familia, para bendición de sus hijos. Quien cuida el Shabbat se cuida a sí mismo. Y por eso quise colocar mal escrito tal vez, cómo cuidarme un Shabbat. Cómo cuidar, observar ese decreto divino y al observarlo, al mismo tiempo cuidar de mí. Mire qué interesante. ¿Cómo hacerlo entonces? A través de 5 cosas o actividades. Pueden ser un poquito más, un poquito menos, pero yo quiero proponerle estas 5 cosas de cómo cuidar de un Shabbat, de un descanso para vivir en armonía, para vivir en ese modo de paz, en ese modo de gozo, como cantábamos, permanentemente. El Shabbat no es para que nosotros apartemos y vivamos santos un día. No. El Shabbat es para que nosotros tengamos la fuerza espiritual de poder vivir en ese descanso y reposo 24 horas, 7 días a la semana. La adoración que trajo Jesús no es una adoración para observarse en un día. La adoración que trajo Jesús es una adoración de 24/7, porque une, cierto, la obediencia de la ley, la une con el servicio al prójimo. Y entonces eso hace que nosotros nunca dejemos de adorar. Es lo que intentaba explicar Jesús. El Shabbat o el sábado en la tradición judía, Jesús lo usaba para bendecir otras vidas, porque decía, mi descanso no es posible hasta que no pueda desatar el descanso en otros, especialmente en aquellos que están en una profunda agonía y sufrimiento. Y de ahí entonces Jesús decía, el Señor y Dios me ha mandado a trabajar y hasta el día de hoy también está trabajando para poder traer ese descanso. Es decir, Jesús y el Padre unen, integrados ellos, buscan beneficiar al ser humano para que pueda descansar. ¿De qué cosas usted necesita descansar? La última vez que pude compartir con usted, hablamos sobre la importancia de guardar el Shabbat. Y ahí nosotros vemos cuántas cosas nosotros necesitamos descansar. Este ritmo de la vida nos exige que estemos todo el tiempo ocupados en cosas que realmente no aprovechan. Nos hace despistar tanto en lo temporal y en lo material que dejamos descuidado lo eterno y espiritual. Y eso nos deshumaniza y nos va volviendo máquinas rutinarias que solo procesan cosas. Y en algún momento nos quemamos, paramos y decimos, ¿y qué hice de la vida? ¿Qué sentido tiene vivir como estoy viviendo? Yo estaba haciendo esto para lograr esto, lo logré, pero me siento vacío. Es que ningún ser humano que no construye para el espíritu puede alcanzar el sentido y propósito de vida. Por eso es importante guardar el Shabbat. Decíamos, hoy quiero que conversemos de cómo puedo yo cuidar un Shabbat o cuidarme un Shabbat. Vamos a ver 5 cosas, le anunciaba yo. Puedo cuidar un Shabbat cuando estoy en contacto con la naturaleza, intencionalmente. Puedo cuidar un Shabbat cuando decido yo practicar un deporte, un ejercicio. Puedo cuidar un Shabbat
cuando evidentemente también decido ese día apartar grueso tiempo de cantidad y de calidad a la oración y meditación bíblica. Puedo cuidar un Shabbat cuando yo cultivo relaciones nutritivas, compartiendo la mesa con gente que llena mi corazón, quienes me aman y a quienes yo puedo amar. Y puedo cuidar un Shabbat con un servicio generoso y tierno a quien lo necesite. Vamos a ir desarrollando cada una de estas ideas y evidentemente buscando un respaldo bíblico. Necesitamos cuidar de nuestro tiempo, que es el tesoro más valioso, el capital más importante que Dios nos ha dado a nosotros. Y dentro de ese tiempo el Señor ha estipulado que programemos, agendemos y seamos serios en apartar un tiempo de descanso para todo. Descanso de actividades, un descanso mental, un descanso espiritual, un descanso físico, un descanso pleno. Bendito sea el nombre de Dios. Shabbat es eso, un parar para tener un descanso pleno. Cuidamos entonces de organizar bien nuestros tiempos y muy especialmente en aquellos tiempos que llamamos libres. No son libres de hacer lo que quiera, son tiempos que intencionalmente trabajamos para descansar y recargarnos. Esos tiempos han de ser bien planificados y han de ser observados, atesorados como si fueran diamantes en bruto, sin cortar. Si nosotros desechamos esos tiempos, como lo hice yo por muchos años, y desecho esos tiempos, no los programo, no los observo, simplemente nunca descubriré el verdadero valor del decreto divino de guardar el descanso. Si yo más bien decido observarlos y cada vez en el proceso de aplicar esa disciplina me voy haciendo más intencional, más serio en guardar ese tiempo, en cambio ese diamante lo voy labrando como una gema hasta que brille y resulte entonces en mucha utilidad y bendición para mi vida y para la vida de las demás personas. ¿Qué significa eso? Que yo sí puedo decidir establecer prioridades en la forma como manejo mi tiempo. Y para establecer esas prioridades he de colocar y escuchar la voz de Dios primero. Y la voz del Señor nos dice que debemos observar el descanso en nuestras vidas. Hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, es urgente que nosotros hagamos un alto, un Shabbat, un parar y poder establecer la prioridad del descanso para recuperarnos espiritualmente y recuperar la senda de justicia que Jesús trazó para cada uno de nosotros. Comenzamos entonces con la naturaleza. ¿Por qué el contacto con la naturaleza nos trae paz? Dios diseñó que así sea. En Romanos capítulo 1, versículo 20, está establecido algo precioso que dice de la siguiente manera: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios. ¿Usted quiere conocer las cualidades invisibles de Dios? Bueno, hay pistas muy importantes en lo que dice el apóstol Pablo. Las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina espiritual, se perciben, escuche lo que dice, se perciben claramente, tremenda esta palabra, ¿no? Se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Cómo percibo las cualidades de Dios? ¿Cómo percibo su poder? ¿Cómo percibo su naturaleza divino espiritual y la mía misma? Dice el apóstol Pablo, a través de la naturaleza. ¡Ah, qué lindo! No se trata de ver sentadote o acostadote la pantalla, las videos de Discovery de la naturaleza, de esos canales de la naturaleza. No es para nada lo mismo, jamás va a poder darle esta impresión que causa la naturaleza. Debemos entonces, en el reposo que programemos, programar escapadas a la naturaleza. Al menos en los lindos parques que hay dentro de la ciudad de Quito. Pero dentro del ruido y del smog, algo queda, ¿no? Yo le invito, programe unas escapaditas, un poquito más lejitos, ¿no? Vamos a si estamos en Quito, vámonos un poquito al Valle de los Chillos, hay unas caminatas hermosas,
Si usted está en Guayaquil, de igual manera, busque la manera de escaparse un poquito a estas islas que hay, donde ya no hay tanto smog y el ruido se reduce al mínimo. Si está más cerca del mar, uy, qué mejor todavía, subir a una montañita caminando despacito y llegar a la montaña y observar todo el mar, con la intención de que usted encuentre allí las cualidades de Dios, su poder y la naturaleza espiritual de Él, contemplando y dejando que la naturaleza le informe que Dios está presente y sienta la presencia de Dios. A mí me encanta, le cuento, acostarme en el pasto sequito, ¿sí? Mis brazos abiertos a la sombra de un árbol. Ahí me quedo, me levanto flamante y todo el tiempo meditando en la palabra del Señor, meditando en esa relación apasionada y loca que tenemos con Jesús, de amarnos como nos amamos. Ay, 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 escápese un ratico, porque también el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Contacto con la naturaleza le va a traer a usted una renovación completa. Evidentemente, si usted intencionalmente lo hace como un acto de buscar el reposo que Dios quiere ofrecerle, lo va a encontrar en la naturaleza. Segundo, las caminatas. La práctica de un deporte. No quiero decir que usted se convierta en un campeón olímpico, ni que le obsesione tanto practicar un deporte. El apóstol Pablo muy probablemente practicaba uno. ¿Por qué? Porque todos hablamos como en referencia de lo que nosotros nos gusta y practicamos. Y el apóstol Pablo permanentemente hablaba acerca de la fe como la práctica disciplinada de un deporte. ¿Por qué lo hacía? Muy probablemente porque él practicaba cierto deporte. El deporte te brinda a ti disciplina. El deporte te brinda a ti la posibilidad de sincronizar movimientos. Y el deporte te brinda la posibilidad de sacar toxinas venenosas de nuestro cuerpo de manera endocrina y exocrina. ¿Qué significa esto? A través de lo que sale de nuestro cuerpo y de aquellas células que necesitan oxigenarse y necesitan depurarse a través de nuestro sistema endocrino. El deporte nos permite todo eso y por eso una caminata de media hora, de una hora, nos va a brindar a nosotros la posibilidad de recuperarnos también físicamente. Si esa caminata la hacemos en la naturaleza, paga 2 por 1. Porque mientras camina, además va percibiendo la bondad de Dios en la vida. El apóstol Pablo al respecto de la práctica del deporte, no solamente que lo habló en Efesios, no solamente que lo habló en Gálatas, le recomendó también a Timoteo cómo disciplinarse en el deporte como una actividad espiritual sin sumergirse en la obsesión del deporte que nos haga descuidar lo espiritual. Es lo que le recomendaba a Timoteo. Y por eso Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice: ¿no saben entonces que los que corren en un estadio, todos a la verdad, corren, pero solo uno se lleva el premio? Así tiene que ser la disciplina espiritual y dentro de esa disciplina espiritual, la disciplina de observar el Shabbat. Así es que corran de tal manera que obtengan ese premio. Aleluya. Ya este es un premio espiritual humano que va a traer satisfacción a nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Tercera cosa, la puse como tercera para que sea el corazón de todo. Nosotros hallamos reposo si intencionalmente apartamos un día para poder nutrir de una manera más concienzuda, de mayor cantidad de tiempo y de mayor calidad de tiempo. Durante la semana tenemos nuestros microtiempos de adoración, microtiempos de oración, microtiempos de estudio bíblico. Pero hay un día que es el Shabbat, donde usted va a prolongar ese tiempo, ya no de minutos, sino por lo menos de 2 horas, de 3 y 4 horas, donde usted medite en la Escritura, pidiendo la asistencia del maestro, del rector del seminario, y allá arriba, el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Señor, yo abro la Escritura, pero necesito que el Espíritu me la explique, porque yo por mi propia cuenta no puedo acceder a esa revelación. Necesito que tú estés presente. Esa es una actitud de estudio bíblico meditativo. Luego de eso, entonces, que yo hago meditación en la palabra, empiezo a orar conforme a la palabra.
empiezo a proclamar en oración esa palabra, a profetizar esa palabra para que se convierta en algo que yo pueda ver hecho realidad en mi vida. El Dios que adoramos, cantamos al inicio es aquel que con su palabra creó todo lo que existe. Aleluya. Cuando yo leo, comprendo su palabra y la profetizo, me alisto entonces también para la obediencia. El salmo que nosotros leímos ahora en el versículo 15 del Salmo 119 dice ese compromiso que hace el salmista David, con él todo el pueblo. En tus mandamientos, en tus decretos, en tus preceptos medito y lo haré siempre, porque quiero poner mis ojos en la forma como tú me mandas a caminar y en los caminos que tú has trazado. Vea qué lindo compromiso. En tus preceptos medito, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Concienzudamente apartando un día, un tiempo de cantidad y de calidad, grandes y buenos, aleluya, para que la palabra del Señor pueda penetrar profundamente dentro de mí a través de la meditación, de la contemplación meditativa y orativa, para que el Señor pueda a nosotros traernos la bendición de su mensaje que se haga carne en nuestras vidas. Hay una manera y una disciplina de hacerlo que se llama la lectura divina de la palabra. Si usted quiere saber más sobre eso, le invito para que pueda ver los videos de la Escuela Bíblica Dominical Asoma, donde nuestro querido hermano Franklin Villalba le explica muy bien qué es la lectura divina de la palabra. Vea, ahí usted va a encontrar cómo se hace esta lectura meditativa de la palabra en el Shabbat. Cuarto, una de las cosas que más gusta al pueblo judío al observar el Shabbat es estar con la gente que ama, con las amistades que aprecia, con las relaciones que son nutritivas para el shunguito, para el corazón, para el alma. No hay cosa más linda. En un Shabbat, digo sábado porque es la costumbre, realmente no es necesario que sea sinónimo Shabbat de sábado. A veces nosotros trabajamos el sábado y es inevitable hacerlo, pero usted tiene que apartar otro día. Lo que no es negociable es que usted trabaje de sol a sombra todos los días. Eso ya no es observar esta disciplina. Tiene que apartar un día para descansar. Tiene que hacer un Shabbat para cuidar ese mandamiento y cuidarse usted en el proceso. Tiene que cuidarse un Shabbat usted como yo lo estoy procurando hacer. Estas relaciones nutritivas te reconfortan, te dan sentido. El amor hace descansar. Un abrazo con alguien que te amas y a quien tú amas te revitaliza, te da fuerzas, te hace sentir en comunidad, te hace sentir en familia. Los seres humanos fuimos creados para las relaciones y cuando afirmamos las relaciones encontramos el sentido y el propósito de nuestra vida. Aleluya. Por eso un Shabbat incluye el poder compartir. Los judíos siempre hacen el Shabbat en su casa con la gente que ama. Vea qué lindo. Y esto es importante que nosotros lo recuperemos. ¿Por qué? Porque pensamos nosotros, alguien nos enseñó así, que hacer un culto a Dios es ir a un lugar donde casi que no conozco a nadie, a muy poquitos, y yo no sé si me aman o yo los amo realmente, pero lo que venimos es a escucharle al Señor predicar y a los 4 hermanos cantar. Termina eso, hago la ofrenda y voy para la casa. Eso no es Shabbat. ¿Cómo sé que no es Shabbat? Porque a veces vamos allá hasta peleando en el carro, en el bus, porque vamos tarde y salimos medios tensos, preocupados de tanta cosa, y ahora vamos a dónde almorzaremos, no hay de acá, qué sé yo, ¿no? El Shabbat se hace en casa, con la familia. Es un lugar de espacio íntimo, porque estás con la gente que te conoce realmente y a quien tú conoces profundamente. Por eso el Shabbat tiene que ser un espacio de intimidad, tiene que ser hecho en la casa. Y cuando se hace ese Shabbat con la gente que aprecias, con la gente que amas, y ellos están contigo, entonces comparten una excelente comidita. Los judíos hacen una comida especial, sabrosísima, exquisita, un banquete. Que disfruten el alimento, pero disfruten de la compañía. Eso es relaciones nutritivas que alimenten el alma, el corazoncito, por estar comiendo con alguien que amo, que alimente inteligente y sabiamente bien mi cuerpo, ¿sí? Porque no puedo descansar si me indigesto o como algo que me va a hacer daño. No puedo descansar, hasta no puedo dormir
y después me voy a enfermar, ahí no hay descanso, hay que saber comer bien, ¿sí? Y esto en un ambiente de adoración hace que alimentemos también el espíritu. Estos son relaciones nutritivas. En Efesios dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo que debemos, capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre soportarnos unos a otros con paciencia, con amor y solícitos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese fortalecimiento de las relaciones comunitarias a partir de la columna vertebral que es Jesús y su Espíritu hace que nosotros podamos descansar y sentirnos fuertes. Esa es la cosa. Bendito Dios por el descanso que nos otorga. Y el último, y no menos importante, que Jesús observó con tanta diligencia y que les incomodó tanto a los religiosos, es que el Shabbat tiene que ser observado también haciendo una práctica de servicio generoso y tierno a quien más lo necesite. Jesús intencionalmente en el Shabbat miraba a ver quién no estaba descansando para acercarse y liberarle de esa carga y que pueda por fin descansar. Para Jesús, servir a otro era o se traducía en un descanso para él mismo, porque estoy haciendo la obra del Padre. Me gozo, me deleito, me anima sobremanera ver cómo puedo yo ofrecer a alguien algo que le permita salir de alguna situación difícil. El servicio generoso y tierno también traen reposo a mi alma. Y el pastor Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, nos recuerda: cada uno, según el don que ha recibido, ha de ministrárselo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Ese servicio amoroso a los demás hace que nosotros también podamos encontrar el sentido y propósito de nuestra existencia humana. Eso trae descanso a nuestras vidas. Querido, querida, hoy por hoy necesitamos recordar lo importante que es guardar y cuidarnos. Y no hay manera más precisa, un decreto divino que nos permita a nosotros encontrarnos nosotros mismos en nuestro ser interior, encontrarnos como comunidad con el fundamento de Cristo, que cuidarnos o cuidarme un Shabbat, observar el mandamiento, meterse en la disciplina de practicar el descanso con las indicaciones bíblicas que se nos da para que nosotros aprendamos a vivir sumergidos en el reino de Dios y su voluntad y ser entonces el pueblo que reposa en el Señor. Bendito sea tu nombre, bondadoso Rey. En tu casa hay reposo, en tu casa hay comida que nutre el alma, el espíritu y el cuerpo. Vamos entonces a la casa que Jesús nos invita a reposar con Él a través de la cena del Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí estamos invitados a este hermoso tiempo de la Santa Cena. Así que yo sé que ya tiene listo su pancito, su vino. Ahora sí vamos a la palabra. Busque 1 Corintios 11, del 23 al 26, para ser guiados a este tiempo hermoso de la Santa Cena. Amén. La palabra de Dios dice lo siguiente: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Oh bendito Dios Todopoderoso, a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, por todo ese amor que lo plasmaste en la cruz por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este pan que representa ese cuerpo que fue entregado por todo el amor que tú tienes por nosotros, tus hijos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí.
Oh bendito Dios, Padre eterno, gracias por esa sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre, porque por medio de ese cuerpo, por medio de esa sangre hemos sido perdonados, tenemos esa vida eterna, tenemos salvación, tenemos esa esperanza viva, Padre eterno. Gracias, gracias porque hoy estamos contigo, Señor, celebrando esta Santa Cena, celebrando, Padre, ese gran amor tuyo que has tenido por nosotros. Hoy celebramos, Señor, el amor de ti para todos nosotros, Padre Santo. Para ti toda la gloria y toda la honra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Puede tomar su pancito, tomar el vino y compartir con la familia que está cerca de usted. Amén. Gloria a Dios por este tiempo hermoso que hemos compartido con usted. Que el Señor ha estado con nosotros, el Espíritu Santo se ha movido en sus vidas, en sus hogares. Así que les despedimos con un abrazo grande y con una alabanza también a nuestro Dios Todopoderoso.
exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.